Hola chicas y chicos, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Hoy les doy la bienvenida a este nuevo video que es sobre el oportunismo de la extrema derecha en tiempos de crisis y pues vamos a darle. A mulher, por ter direito trabalhista a mais, no caso a licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, eu não empregaria com meu salário. Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. Are no one's servant. L'abbiamo detto in tutte le lingue, il popolo italiano non è schiavo di nessuno. Hoy más que nunca defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional. 80 años de acción por México. Pues bueno chicos, vamos a darle continuación a esto. Sé que creen que podría ser un tema rebuscado o que es algo no tan nuevo. Sin embargo, en tiempos de crisis es bien sabido que la extrema derecha se aprovecha para sacar ventaja y poder establecer sus normas y sus ideologías sobre el resto de la población. Y sé que estos nombres: Le Pen en Francia, Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Meuthen en Alemania o Abascal en España, son personajes de la extrema derecha que comparten un discurso nacionalista y antimigratorio. Sin embargo, es muy importante conocer que es muy diferente las características de la extrema derecha de Europa o de Estados Unidos o la asiática con la latinoamericana. Pero ojo, hay que también tener en cuenta que no es lo mismo la extrema derecha que el fascismo, aunque comparten varias similitudes. Y hay que empezar por definir qué es el fascismo. El fascismo es una ideología y un movimiento político que nació el 23 de marzo de 1919 con Benito Mussolini, un grupo fundado en Milán que se aprovechó de las consecuencias que había generado la Primera Guerra Mundial. Hambre, pobreza, falta de empleo y crisis política, económica y social fueron los ingredientes perfectos para hacerse del poder. Este pequeño grupo aprovechó todos estos ingredientes que se estaban cocinando en toda Europa para hacerse con el poder en la marcha de los camisas negras que irrumpieron en el palacio del gobierno y se hicieron con el poder de facto. Se caracterizó por ser una oposición demasiado violenta hacia la ideología de izquierda y una exaltación demasiado fuerte del nacionalismo, apoyados por las grandes empresas y la Iglesia Católica. Ya en 1925 se expiden las leyes fascistas, con el cual se urgió un régimen autoritario, naciendo el Estado fascista, encabezado, como yo lo había dicho, por Benito Mussolini. Las características fundamentales del fascismo son el totalitarismo organizado por el ejército, los militares, la falta total de libertades individuales, políticos, de organización y de pensamiento. Por lo tanto, no existían los sindicatos, las organizaciones LGBTI, los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque este fascismo y también por el otro lado la extrema derecha tiene esa fuerte creencia de que hay que regresar a lo antaño, que es lo único que funciona y que por lo tanto todos los movimientos surgidos son consecuencia del neoliberalismo, etcétera, etcétera, o capitalismo, libre mercado, y por lo tanto esos son cosas que están mal. Pero en fin, también se caracteriza por ser extremadamente violenta, pero este movimiento político murió en 1945 con Benito Mussolini, cuando lo derrocaron los aliados y el pueblo italiano. Bien, ahora la extrema derecha recuerda mucho este movimiento político del fascismo por el discurso racista, nacionalista, homofóbico, antimigratorio, en contra de esas minorías. Y también esta extrema derecha considera a la empresa, a la prensa
como un adversario, o sea, no hay más, o sea, la prensa es el enemigo de la extrema derecha y muchos dirán, pues entonces Andrés Manuel es de extrema derecha porque la prensa lo está atacando. Y no, eso no es así. Una cosa es la prensa chayotera que está ardida porque ya no le dan dinero al gobierno y ya no puede financiar sus yates y sus mansiones. Y otra cosa es la verdadera prensa, los verdaderos reporteros que hacen una buena investigación, pero que esto molesta a la extrema derecha por el simple hecho de que no piensan igual que ellos. Sin embargo, la extrema derecha no es totalitaria y no utiliza al ejército en gran medida como se hizo en el siglo pasado, con Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, con Franco en España, con Hirohito en Japón. Pero entonces la extrema derecha lo que hace es utilizar la democracia a su favor, pero no la erradica. O sea, transforma esta democracia a su favor con tal de que la forma de represión sea con consentimiento popular, como lo hemos visto en los discursos de campaña de Bolsonaro o anteriores, en que él está de acuerdo en que la tortura es la mejor manera para poder hacer los cambios, o una guerra civil es necesario para cambiar el modelo predominante, y que pues si hay muertes pues ni modo, o sea, serán las necesarias para poder realizar estos cambios. Por lo tanto, el fascismo, su principal enemigo era el comunismo, la izquierda, los sindicatos, las otras religiones, y la extrema derecha, su principal enemigo es la globalización y la crisis migratoria, como lo podemos ver en Europa. Y en Latinoamérica se caracteriza esencialmente porque su principal enemigo es el progresismo, la izquierda y el poder creciente de los ciudadanos. Son sus principales enemigos. Así que se podría decir que es la continuación del fascismo del siglo XXI, porque si lo podemos analizar correctamente, los grupos aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos son grupos muy violentos que arrebaten contra todas esas personas que no piensan igual que el dirigente o este grupo pequeño. Por lo tanto, recurren a la violencia como si fuera la única manera de poder progresar y caminar hacia el futuro, por lo cual es una total mentira. Y bien, ¿qué es lo que está pasando con la extrema derecha tanto en Europa como en Latinoamérica? Actualmente, por esta crisis sanitaria del coronavirus, la extrema derecha se está haciendo cada vez más fuerte, con un discurso antimigratorio, anti-Unión Europea, las fronteras, de que si este auge de enfermos se dio por los inmigrantes, especialmente las personas que originarias de África del Norte, lo cual es totalmente una mentira porque no hay tantos contagios en África, pero se basan en difundir este tipo de discursos de odio para poder hacerse con el poder e instaurar sus propios ideales en contra de los demás grupos. Si bien en Latinoamérica no se caracteriza a la extrema derecha por un fuerte nacionalismo o utiliza el discurso de la inmigración para aferrarse o golpear a la oposición,
Lo que sí es es una fuerte discriminación, o sea, la extrema derecha en América Latina utiliza ese discurso de racismo muy fuerte, lo cual es absurdo porque bien sabemos que América Latina es un país mestizo y así Bolsonaro critique que los afrodescendientes son las personas más flojas o más peligrosas, pues sabemos que ha de tener herencia afroamericana, afrodescendiente. Por lo tanto, utilizan este discurso racista contra grupos afrodescendientes, homofóbicos, feministas, y también sobre todo esta extrema derecha está a favor de los intereses de terceros, como por ejemplo aquí en Latinoamérica con Estados Unidos. Su principal interés es apoyar a la pequeña élite, a los países extranjeros, que a los propios votantes. Y eso lo vimos en el siglo pasado con el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, o en Argentina, que se impuso Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet en Chile, o en Brasil, toda esa operación Cóndor que Estados Unidos impuso para erradicar a la izquierda del continente, pero instaurando a la extrema derecha, todo ese grupito que odia los sindicatos, las aglomeraciones, el poder hacia los ciudadanos, los grupos feministas, los homosexuales. Es un problema que aqueja actualmente y que también es un riesgo que estamos viviendo latente, porque si bien no tienen gran fuerza, con el tiempo podrían adquirirla. Por eso en Europa, ante esta crisis, la extrema derecha está teniendo cada vez mayor fuerza, y sobre todo en redes sociales, como lo que está sucediendo en España con estos grupos que en redes sociales difunden todo este tipo de discursos, hasta bombardear a tal punto al ciudadano de hacerles creer que el principal culpable es la Unión Europea y los inmigrantes, alimentándose esta extrema derecha del miedo, la incertidumbre, lamentablemente la incompetencia de la Unión Europea, porque lo que yo veo en la Unión Europea es que sufre de la herencia del nacionalismo del siglo XIX o XX, porque hay que recordar que todas las guerras mundiales han surgido en Europa ha sido por ese fuerte sentimiento nacionalista de ser francés, ser italiano, ser español, ser inglés, ser prusiano, ser ruso, ser polaco, y que lamentablemente es una sombra que ha perseguido actualmente a Europa, y que ante esta crisis se ha visto que la Unión Europea nomás es una unión económica de mercado y no de personas, una integración como se tenía que haber esperado, y que ahora al no poder haber unificado todas estas ideologías en una sola que era la Unión Europea, pues la extrema derecha se aprovecha para poder separarse de la Unión Europea, Francia para los franceses, Alemania para Alemania, los austríacos para los austriacos, etc. Por lo tanto hay que entender también la geopolítica que entonces esto está suponiendo, que es como Europa, el cierre de fronteras, o América Latina, la lucha por el control de la región, de los más ricos contra los más pobres, contra los ciudadanos comunes como nosotros, seas clase media, alta, baja o pobre. Nosotros corremos cierto peligro por estas corrientes que se están generando actualmente, y que pues lo podemos ver, o sea, la ultraderecha se prepara para tomar impulso a como dar lugar, aprovecharse de tu miedo, tu inseguridad, tu incertidumbre de que no sabes si mañana va a ser mejor o peor. Y la actividad
ultraderechista en las redes sociales busca fomentar, como yo lo había dicho, el miedo, el racismo, la incertidumbre y salpicar para el debate público. O sea, que esto tome mayor fuerza en un futuro para que en las elecciones, pues estos pseudopolíticos, estos sacerdotes del neoliberalismo logren imponer sus ideales. Y un ejemplo más cercano aquí en México, pues es lo que podemos ver con el Partido de Acción Nacional, que es un partido de ultraderecha que se basa principalmente en la religión católica y en el apoyo de los empresarios, y que desdeña los movimientos feministas, los movimientos LGBTI+, los sindicatos, las aglomeraciones ciudadanas, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les conviene a esta pequeña élite que quiere imponer sus ideales a como de lugar, engañando a la gente de que Andrés Manuel es un peligro. O sea, aquí la característica esencial de la ultraderecha, de la extrema derecha aquí en México, es la difusión del miedo hacia AMLO, hacia su persona, hacia sus ideales, hacia la cuarta T y todo su gabinete y sus aliados. O sea, es un miedo que la ultraderecha salpica en redes sociales para así poder hacerse con el control a como de lugar. O sea, ahí está la irresponsabilidad de varios empresarios o políticos del PAN de realizar un golpe de estado en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria y sobre todo en una crisis económica. Por lo tanto, no sorprende que estos mediocres sacerdotes del neoliberalismo, del capitalismo, pues quieran como de lugar poder imponer sus objetivos sobre el de nosotros. Porque para ser sinceros, pues el progresismo es la única manera de en que nosotros podamos salir adelante. Así seas la típica persona de clase media que se arrepiente de haber votado por Andrés Manuel, pues ni modo, porque el objetivo de Andrés Manuel no es la clase media, sino la clase pobre. O sea, ese más del 51% de la población en México que vive en la pobreza, que no tiene un techo como nosotros, ropa para vestir como nosotros, un refrigerador con alimentos para nosotros, es más, que no tiene ni libros, ni internet, ni laptop, ni nada de esto, y que el principal interés de esta cuarta transformación en este sexenio son los pobres, que han sufrido los estragos del neoliberalismo, de los ideales de la derecha del PRI y del PAN, y que pues ahora este gobierno lo que busca es poder dar un revés y favorecer a los millones de mexicanos que se encuentran en crisis. Por lo tanto, es importante poder analizar lo que está pasando actualmente con esta fuerza que está cobrando la extrema derecha y su oportunismo en medio de esta crisis. En Europa se ve mucha incertidumbre de qué es lo que pueda pasar si la extrema derecha gane por la lamentable actuación de la Unión Europea, y aquí en América Latina es importante ver qué es lo que puede ocurrir ahora en medio de esta crisis. Si ocurre un golpe de estado o la pérdida de apoyo de los ciudadanos hacia la izquierda, hacia el progresismo, y el regreso de la extrema derecha, que sin lugar a dudas, como ya vimos sus características, sus orígenes, sí es muy peligroso porque son personas que desdeñan y que piensan que la mujer es un objeto y que la mujer debe estar en los hogares, que si ves que tu hijo se comporta de una manera diferente que no es la adecuada para un hombre, pues golpéalo para que se eduque y se vuelva un hombre, o que la distribución de la riqueza no es lo correcto con programas sociales, sino por medio de la riqueza de los empresarios de manera individual. Y que sin duda, pues es un buen análisis. O sea, si se ponen a pensar, es un buen análisis que puede durar bastante por la cuestión de la crisis en que estamos viviendo. Y si bien anteriormente aquí en México vivíamos los salpiques en redes sociales
de la extrema derecha por acciones que tomaba Andrés Manuel, con tal de derrocar su gobierno y poder imponerse. Y lamentablemente este Partido de Acción Nacional y el calderonismo ahí todo pedorro es que la minoría tiene que acostumbrarse a lo que dice la mayoría. Así que si a la minoría no le gusta lo que está haciendo la mayoría, pues ni modo, se tiene que aguantar o paga las consecuencias, que es pues la violencia, el silencio de la prensa, como lo hemos estado viendo en los últimos meses, como pues Bolivia, un 5% de la población evangélica se hizo con el poder poniendo una prostituta como presidenta con tal de responderle a los intereses de la oligarquía estadounidense y regional, en contra de la gran mayoría, para ellos minoría, que son los indígenas, y los objetivos que en esos entonces se tenían. Por lo tanto, es muy importante analizar lo que está ocurriendo actualmente y así nosotros poder tomar decisiones responsables. Así si vemos un spot o una noticia que no concuerda, pues investigar de dónde viene la fuente, quién lo dice, de dónde lo saca, analizar con tal de no difundirla y no ser objetos de la ultraderecha, y así nosotros poder tener un libre criterio y saber hacia dónde dirigirnos, porque si creemos que el gobierno va a resolverlo todo, pues no, o sea, también es nuestra responsabilidad como ciudadanos tomar las medidas necesarias para organizarnos y también sacar al país adelante, pues 30 años de políticas desechables del neoliberalismo pues no se solucionarán en 6 años, ni mucho menos si pensamos que Andrés Manuel va a ser el único que va a realizar a cabo todas esas transformaciones. No, también nosotros tenemos que tomar acción y sobre todo luchar en contra de esos sacerdotes de esa ultraderecha que sí es muy peligrosa. O sea, ya lo vimos con Felipe Calderón en su sexenio, que su política era más bien la política del miedo, al tener una elección demasiado dudosa, que fue un fraude electoral, y en pleno 12 de diciembre en la que todos los mexicanos estaban celebrando a la Virgen de Guadalupe, aprovechó esa ocasión para declararle la guerra al narcotráfico, darle más legitimidad a su gobierno y más credibilidad, porque no puedes enjuiciar o atacar al gobierno en medio de una guerra, así que por lo tanto estás forzado a creer todo lo que te diga solo por miedo. O sea, el miedo a salir a la calle, el miedo a que un militar te secuestre y te viole, o que vayas a un antro y a mitad de la noche ya están disparando. Y por lo tanto ya lo vimos en ese sexenio que fue demasiado repulsivo, una política de miedo, y que hay que recordar que si en ese entonces no existían fake news en cuestión de la influenza H1N1, era porque el gobierno aportaba grandes cantidades de dinero a los medios de comunicación para darle buena imagen al gobierno. Así que por lo tanto habían muchas cuestiones dudosas de cómo se manejó esa pandemia, pero la gente no dudó. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban en órdenes de la extrema derecha, en la política del miedo. Por lo tanto, si el gobierno lo decía, era lo único que había, no había más. Y las personas que se atrevían a cuestionarlo, pues lamentablemente desaparecían, fallecían en circunstancias extrañas, eran amenazadas. Por lo tanto, eso de que el PAN regrese es absurdo, es estúpido, y todos sus simpatizantes que creen en el PAN, pues yo les invitaría a que leyeran un libro de historia, aunque sea un poco básico, o busquen en Wikipedia de los orígenes del PAN. O sea, el PAN surgió como un partido fascista de la corriente ideológica de ese entonces, en los años
30-40 como una oposición al progresismo hacia la izquierda de Lázaro Cárdenas del Río, el hombre que expropió el petróleo para los mexicanos, las vías férreas para los mexicanos, las tierras para los mexicanos, y que sin lugar a duda a este nuevo partido en ese entonces, Acción Nacional, no le gustaba esa ideología, y más que nada porque ese progresismo desde Chabra no le gustaba que la religión, predominantemente aquí católica, se inmiscuyera en los asuntos políticos y sociales y educativos de los mexicanos. Y pues Acción Nacional es un partido fascista, un partido de empresarios a favor de la religión católica, y todas esas personas que apoyan a ese grupo, siendo clase media, baja o pobre, está siendo lamentablemente engañada, porque el principal arma de esta extrema derecha, de este partido, no solamente es el miedo, la incertidumbre, sino también es la ignorancia de esas personas que no saben qué es neoliberalismo, qué es el capitalismo, cuál es la historia del PAN, qué es lo que ha hecho el PAN durante todos esos años y qué sí hizo durante su mandato en el poder ejecutivo. Y toda esa gente lo ignora solo porque, a mi punto de vista, y yo quisiera hacer un análisis mucho más profundo en otra ocasión, que es que sufre un síndrome de Doña Florinda. O sea, es la típica, sí, de acuerdo, ¿no? El Chavo del Ocho, Doña Florinda, la típica señora que vive en una vecindad, pero se cree de la alta clase, que hace menos a los demás cuando pues viven en la misma vecindad y comparten el mismo tendedero y la misma agua. Así que es una forma de pensar demasiado absurdo, y que es entendible porque pues el neoliberalismo es lo que implantó en todas esas personas, tener la razón por encima de los demás y creerse por arriba de todas estas personas, cuando pues en realidad están al mismo nivel, y que se niegan a ver a que puedan existir mejores oportunidades, y que no por votar por el PAN o por el PRI pues te van a dar una mansión en las lomas de Chapultepec o un carro. No, o sea, simplemente, y si te va bien, pues te dan una despensa que te va a durar 2 semanas y ya, hasta ahí. Por lo tanto, la extrema derecha es un peligro, una sombra latente que nos acecha día con día, y que no es como una cuestión de, pues, para alarmar, sino que es una cuestión de analizar y de tenerlos vigilados. O sea, nosotros como ciudadanos checar qué es lo que están haciendo y qué no están haciendo en un gobierno elegido democráticamente. Y que, pues, fue un suceso histórico, porque muchos esperaban a que el PAN o el PRI hicieran un fraude electoral y volvieran al poder. Pero no, y ahora que está un gobierno progresista de izquierda, pues es momento de apoyarlo, también ver qué es lo que hace y qué no hace, y sobre todo, pues, a mi punto de vista, compartir estos ideales de la Cuarta Transformación, que es ayudar al más pobre, al más necesitado, y ayudarnos más que nada, tanto dentro de una crisis como afuera de una crisis o después de una crisis, porque no sabemos cuándo podría ocurrir una nueva crisis, un sismo, otra pandemia, una guerra. Y lo más importante es estar unidos, no ser un individualista cerdo que cree que merece todo y compulsivamente, sino ser una persona responsable, que apoya a los demás sin importar su color, su forma de pensar, su estatura, su comprensión. Y pues crear una unión como ciudadanos para hacer frente a las consecuencias de la crisis post-coronavirus y los peligros de la extrema derecha. Así que
Espero que les haya gustado este video, chicos. Ya llegamos al final y estaré realizando otros videos. Espero que se suscriban, le den like y lo compartan y sería todo. Generaciones de mujeres y hombres, la construcción de ese México hoy se encuentra en peligro ante la amenaza que representa el centralismo y la fragilidad democrática que promueve directamente el presidente López Obrador. Pero aquí está Acción Nacional, porque entendemos nuestra altísima responsabilidad. Estamos dispuestos a darlo todo para trabajar por ese México.